Bienvenidos al curso que vamos a ver de desarrollar el día de hoy sobre drenaje de carreteras. De repente lo primero que podríamos hacer mención es de, bueno, qué cosa es lo que vamos a tratar de cubrir, qué temas vamos a desarrollar, digamos, a lo largo de estas horas. Orientado todo esto a lo que es, repito, el tema de drenaje de carreteras. En realidad, cuando hablamos de drenaje, tendríamos que pensar en obras tipo drenaje transversal, como es el caso de alcantarillas, como es el caso de pontones, puentes en algunos casos, o drenaje longitudinal, que tiene que ver básicamente con cunetas, zanjas de coronación o incluso obras de subdrenaje. Ahora, pero para poder, digamos, de alguna manera ver los cálculos asociados a estas obras, pues hay algunas cuestiones previas, mayormente hidrológicas, que tienen que considerarse para poder, entre otras cosas, por ejemplo, saber para qué caudal tengo que diseñar la obra. Entonces eso nos va a llevar a tener que estimar en primer lugar caudales máximos. Y luego de haber hecho la estimación de caudales máximos, recién podremos estar en capacidad de poder, por ejemplo, diseñar una alcantarilla o hacer los cálculos de una cuneta, o en fin, cualquiera de las obras de drenaje que vayamos nosotros a revisar. Entonces, una primera cuestión que tendríamos que probablemente analizar es esto: cómo se determina caudales máximos o caudales de diseño. Y estos caudales de alguna manera tienen que verse considerando alguno de los dos escenarios que puede haber. Que yo esté analizando un río o una quebrada en la cual hay información, o sea, hay registros de caudales máximos de años previos, o más bien a considerar aquel caso en el cual tengo de repente un curso natural, un río, una quebrada, pero en la cual no hay registro alguno, pero donde a pesar de que no hay registro alguno, yo voy a tener que hacer una estimación de cuál es el caudal máximo o el caudal de diseño, digamos, que podría, digamos, escurrir por ese río o por esa quebrada, y que eventualmente podría llegar a afectar, digamos, una zona de una carretera y haya que proyectar, por ejemplo, una alcantarilla. Entonces eso es lo primero. Entonces, si tratamos de alguna manera referir a cómo vamos a organizar lo que desarrollemos hoy día, primero hablaremos de esto, de la estimación de los caudales máximos. Luego de ello, más bien, ya pasaremos a ver a partir de los caudales justamente cómo es que se puede efectuar, digamos, el diseño de algunas obras, como es el caso de obras de drenaje transversal. Habría que hablar de lo que es la hidráulica de las alcantarillas, que en realidad es un tema bastante amplio, pero bueno, trataremos nosotros de cubrir lo esencial para poder entender cómo funcionan las alcantarillas. Luego ver el tema de drenaje longitudinal, vale decir hablar de lo que son cunetas, ¿no? Y por último, lo que podríamos es hacer alguna referencia de, por ejemplo, cómo, si vamos a proyectar un puente y digamos esa obra de alguna manera también va a permitir el paso de una descarga de agua por debajo, pues, de la estructura, como vemos algunas cosas, como por ejemplo es el cálculo del nivel máximo de avenidas, y por lo tanto si hay que proyectar cualquier obra de protección, hasta dónde hay que hacerlo, o por ejemplo los cálculos de socavación para ver a qué profundidad tendría que cimentar estribos o pilares de puentes. Entonces, en esencia, eso es lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy. Todo esto está encuadrado dentro de lo que es el tema, como se señala, de drenaje de carreteras. A propósito, por ejemplo, sería interesante comentar que hay un manual, incluso de repente antes que ver esta presentación, que es ya una síntesis propia, de repente lo que podríamos hacer más bien es echar una mirada al manual mismo. Entonces vamos a verlo por acá. Tiene que ver con este tema de hidráulica y drenaje de carreteras. Tal vez una cosa importante a señalar es que hay un manual, que es un manual, creo, bastante bien elaborado, que es este manual de hidrología, hidráulica y drenaje, manual de carreteras, elaborado por el Ministerio de Transportes, ¿no? O sea, el MTC tiene un manual, yo diría es un manual bastante bueno, que de alguna manera cubre los aspectos fundamentales, no de lo que, digamos, bueno, tiene que ver pues con estos tres temas que se señalan, ¿no?
hidrología por una parte, hidráulica por otra y drenaje de carreteras por otra parte. Entonces todo eso es lo que cubre el manual. Si vemos la estructura del manual en un primer bueno, digamos hay un par de capítulos introductorios que nos presenta justamente la introducción por una parte y por otra parte, digamos, los objetivos del manual. Pero digamos ya entrando a ver netamente lo que es contenido, el capítulo 3 se refiere a aspectos hidrológicos diversos, ¿no? Que van desde el estudio de la cuenca hidrográfica, por ejemplo, la selección del periodo de retorno, que esa es una cosa importante cuando yo voy a calcular justamente un determinado caudal, tendré que ver para qué periodo de retorno lo tengo que hacer. Y luego viene ya más bien el análisis estadístico de la información, donde por ejemplo si yo tuviera registros de caudales máximos, entonces podríamos hacer un análisis de frecuencias para haciendo uso de distintas distribuciones. De hecho el ministerio señala 8 de ellas. Se habla de la distribución normal, de la log normal de 2 parámetros, de la log normal de 3, de la gamma de 2, gamma de 3, log Pearson, Gamble y log Gamble, que es en principio el conjunto de distribuciones con las cuales se debe de trabajar, como para con esto poder tener un estimado o una apreciación bastante clara de cuál debería ser el caudal de diseño que se tome. Ahora, si es que no es el caso de que yo tenga un registro de caudales máximos, normalmente lo que vamos a tener que efectuar, como se señala acá al final, es la estimación de caudales. Pero esa estimación de caudales partirá de datos de precipitación, y esos datos de precipitación tendrán que ser pues de alguna manera procesados a efectos de encontrar, por ejemplo, el hietograma de la tormenta de diseño, a efectos de encontrar la intensidad de la lluvia de diseño, y con eso aplicar los diversos métodos que hay para estimación de caudales que los plantea el mismo ministerio. Acá pueden ver, por ejemplo, varios de ellos. Se habla del método de Lila, que es un método peruano, es un método regional, es un método que se elaboró ya hace buen tiempo, hace más de 30 años. Se le conoce también como el método del estudio de la hidrología del Perú, porque corresponde a un estudio que fue desarrollado en base a un convenio entre 3 instituciones, ¿no? El CENAMI, la UNI y justamente el ILA, el Instituto Ítalo Latinoamericano de Cooperación Técnica. Luego se habla del método racional, el método racional modificado por Temes y método del hidrograma unitario. En realidad en esos hay varios. Bueno, está el método del hidrograma sintético triangular del Soil Conservation Service, está el tema del hidrograma unitario sintético de Schneider, y al final de cuentas incluso el método del GKHMS, que es un método más bien computacional. Entonces, como ven, hay diversas aproximaciones o diversos métodos para poder estimar los caudales. Entonces, digamos, con esto, una cosa que podríamos decir es que en primer lugar tendríamos, pues, como lo señala el ministerio, la necesidad de estimar el caudal de diseño. Y una vez que se ha visto el tema del caudal de diseño, recién podremos pasar a ver las obras de drenaje. Y entonces, como bien lo señala el ministerio, tendremos drenaje superficial, que puede estar asociado al drenaje transversal de la carretera, o sea, el proyecto, por ejemplo, de alcantarillas, o podríamos hablar de drenaje longitudinal. Y drenaje longitudinal más bien nos llevará sobre todo al estudio de cunetas y de zanjas de coronación. Y bueno, eso es lo que de alguna manera cubre el ministerio. Luego el ministerio sobre qué cosas se orienta. Se orienta, por ejemplo, a lo que son cálculos de socavación, lo cual tiene que ver básicamente con determinar justamente cuánto es lo que un río podría socavarse cuando venga una crecida, y digamos en base a eso poder establecer el nivel de cimentación de las obras, de cualquier obra. Una defensa ribereña, el estribo de un puente, el pilar de un puente tiene que estar siempre cimentado por debajo del nivel de socavación que haya sido estimado. E incluso luego de esto el ministerio también habla de lo que son obras de protección. Y obras de protección básicamente, por ejemplo, obras de encauzamiento o defensas ribereñas específicamente, para lo cual en realidad van a haber varias opciones. Podríamos utilizar enrocados, podríamos utilizar gaviones, podríamos utilizar muros de concreto, podríamos utilizar geosintéticos en sus diversas modalidades de geosintéticos, ¿no? Entonces,
todo eso es lo que de alguna manera el ministerio detalla. Bueno, no habla mucho sobre geosintéticos, ni tampoco mucho sobre, digamos, muros de concreto, porque básicamente entre obras de protección el ministerio se refiere más a lo que son enrocados y gaviones. El tema de drenaje longitudinal representa recién por acá con el tema de cunetas y zanjas de coronación sobre todo, y también destina un espacio a lo que es el tema de subdrenaje, ¿no? El estudiar, digamos, todo lo que son las diversas alternativas que se puede tener, sobre todo para la instalación de subdrenes. Entonces, bueno, el ministerio básicamente considera pues esto, ¿no? Nosotros, digamos, en esta sesión no vamos a desarrollar todos los temas, ¿no? No habría el tiempo, digamos, para ello. Esto ya más bien podría bien llevar a un curso de unas 24 o 30 horas, ¿no? Que de alguna manera pretenda cubrir pues todos estos tópicos. Pero digamos, en la sesión del día de hoy lo que trataremos de ver serán los aspectos, diríamos, esenciales, ¿no? Entonces, y en ese sentido vamos a centrarnos en lo que es caudales, estimación de caudales, y vamos a centrarnos sobre todo en lo que son las obras mismas de drenaje. Obviando algunas cuestiones como pueden ser la caracterización de una cuenca, que es ya más un tema hidrológico, obviando el tema de modelamiento hidráulico, porque normalmente voy a tener que hacer un modelamiento hidráulico de un río a través de un software que es el GEC-RAS, normalmente, o también obviando, digamos, todo lo que tiene que ver con el diseño de obras de protección, porque, digamos, ya no son propiamente obras de drenaje, sino más bien obras de defensa, obras de encauzamiento, de protección de riberas en general, ¿no? Bueno, eso es entonces, en primer lugar, diríamos lo que vamos a ver de cubrir. Vayamos entonces, en primer término, a algo, digamos, que podría decirse es el punto de partida. ¿Cómo selecciono yo, por ejemplo, el periodo de retorno para analizar o diseñar alguna obra que podría ser particularmente una obra de drenaje? Entonces ese es lo primero que trataremos, repito, de ver. Entonces, si tratamos de establecer, digamos, el periodo de retorno, o sea, por ejemplo, ¿para qué caudal? ¿Para un caudal centenario, un caudal de 200 años, un caudal de qué periodo de retorno tengo que establecer el caudal? Podríamos señalar de que todo parte de la fórmula que acá tienen en pantalla, donde, digamos, se puede encontrar que el periodo de retorno T es el periodo de retorno, va a quedar determinado en función a ¿qué? En función al nivel de riesgo que yo acepte y a la vida útil de la obra que yo vaya a proyectar. O sea, de esta expresión nosotros podríamos despejar cuánto vale T. Y digamos, si T me sale 100 años, querrá decir que yo tengo que calcular para un caudal centenario, ¿no? Para un caudal de 100 años. Si T me saliera 200 años, pues tengo que hacer los cálculos para un caudal cuyo periodo de retorno es 200 años. Entonces, como digo, digamos, el periodo de retorno es función del riesgo admisible y de la vida útil. Ahora, cualquiera de ustedes dirá, bueno, pero ¿y con qué criterio establecemos el riesgo admisible y con qué criterio establecemos, digamos, la vida útil? Entonces, eso lo señala el ministerio. Y por ejemplo, acá tienen una tabla donde se dice lo siguiente: si por ejemplo voy a proyectar una alcantarilla, que esa alcantarilla vaya, digamos, a evacuar el agua de una quebrada, vaya a evacuar por debajo de una carretera el agua de una quebrada importante, se señala que el riesgo admisible es 30%, ¿no? Riesgo admisible 30%. Entonces ya sabría que R vale 0,3, ¿no? Riesgo vale 0,3. Y por otro lado, digamos, el ministerio también nos dice, si por ejemplo yo quiero ver la vida útil para una alcantarilla en una quebrada importante, la vida útil debe ser 25 años. Entonces ya con eso el ministerio nos está diciendo cuál es el riesgo, cuál es la vida útil. Entonces con eso perfectamente podemos volver a esta fórmula inicial y en esta fórmula inicial ver de calcular el periodo de retorno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo? Vean de calcularlo. El periodo de retorno, si hablamos, por ejemplo,
de un nivel de riesgo, como se ha dicho, de 30% y de una vida útil de 25 años, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el periodo de retorno, ¿no? Traten de establecerlo. Vamos a poner esto en un Excel. Saldremos un ratito de acá. Vamos a abrir acá. No sé si hay Excel. No hay Excel. La computadora no tiene Excel. O si tiene, así está por acá, debe estar. Acá está. Sí. Ok. Hemos dicho que la fórmula que vamos a utilizar es la que tenemos acá adelante. Entonces tenemos, como se ha comentado hace un instante, esta relación, que es la que nos va a permitir calcular el periodo de retorno con el cual nosotros debemos efectuar los cálculos. Entonces hemos dicho, por ejemplo, que vamos a considerar el caso de una alcantarilla importante, que es la que vamos a proyectar, y para una alcantarilla importante, ¿qué se ha señalado? Se ha señalado que el valor de R es 0.3. El valor de R, repito, es 0.3. 0.3. Y hemos dicho que la vida útil, de acuerdo a lo que establece el ministerio, la vida útil N debe ser igual a 25 años. La vida útil es 25 años. Bien. Bien, tenemos esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el periodo de retorno? No sé si lo han llegado a calcular ustedes. Vamos a ampliarlo un poco esto. Tenemos eso de ahí, ¿no es cierto? Nivel de riesgo 30%, vida útil 25 años. ¿Cuánto valdrá T? En realidad lo podríamos hacer, bueno, podemos despejar ciertamente, ¿no? Pero una cosa que podríamos hacer es lo siguiente: yo no sé cuánto vale T, podría asumirlo. Y luego verificar si la suposición fue correcta o no lo fue. Entonces vamos a decir que asumimos un periodo de 100 años. 100 años. Si asumiera un periodo de retorno de 100 años, a la hora de calcular R con la fórmula, ¿cuánto me daría? R con la fórmula me estaría dando ¿qué valor? Me estaría dando 1 menos 1 dividido entre T, que es el valor T que he asumido,
y esto tiene que estar elevado a la n, elevado a este valor, 25. ¿Cuánto es lo que da? 0.222. Pero ese es lo que debió dar. No debió dar eso, debió dar ¿cuánto? Debió dar 0.3. Pero me ha dado 0.22 porque yo asumí un t de 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir. ¿Cómo lo corrijo? Entro a la opción datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué objetivo busco? Que R valga 0.3. Para lo cual, ¿qué voy a modificar? Voy a modificar el periodo de retorno que asumí. ¿Cuánto saldrá el periodo de retorno? El periodo de retorno sale 70 años. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que si yo deseo, digamos, diseñar una alcantarilla importante, entonces tengo que tomar en cuenta que si me ajusto a lo que me dice el ministerio, donde el ministerio me dice nivel de riesgo 0.3 y vida útil 25 años, lo que tengo que tomar es un periodo de retorno de 70.6 años, o 70 años, digamos, ¿no? Entonces, con un periodo de retorno de 70 años, haré los cálculos. Entonces, con esto ya hemos visto cuál es el periodo de retorno que yo debería de elegir, ¿no? Y podemos verlo incluso para otro caso, para que ustedes mismos lo calculen. Vamos a decir que ahora, por ejemplo, ya no estoy hablando de una alcantarilla importante, sino más bien estoy hablando de una, por ejemplo, de una cuneta, ¿no? Drenaje de la plataforma a nivel de longitudinal, o sea, el diseño de una cuneta. Y para el diseño de esa cuneta, igualmente deseo saber el caudal de diseño, a qué periodo de retorno tendría que corresponder. Y entonces, si hablamos de una cuneta, como dice acá, drenaje de la plataforma a nivel de longitudinal, ¿qué me dicen sobre el nivel de riesgo? 40%. Y si hablamos de la vida útil, ¿cuánto es la vida útil? Drenaje de plataforma y subdrenes, ¿cuánto es la vida útil? 15 años. Entonces, ¿cuál tendría que ser el periodo de retorno ahora? Porque digamos, ahora que estamos diciendo de que R debe ser 40%, ¿de acuerdo? R debe ser 40%, y por otro lado la vida útil debe ser 15 años, de acuerdo a lo que establece el ministerio. ¿Cuánto tendrá que ser entonces el periodo de retorno en este caso? ¿Será mayor o menor? Si hablamos de una vida útil más corta y si hablamos, por otro lado, de un nivel de riesgo mayor, ¿cómo creen que sea el periodo de retorno? ¿Mayor o menor? A mayor vida útil, mayor periodo de retorno. A menor vida útil, menor periodo de retorno. A mayor riesgo aceptado, menor periodo de retorno. A menor riesgo aceptado, mayor periodo de retorno. Entonces, ¿cuánto saldría el periodo de retorno en este caso? El valor de t. Lo podemos ver acá. T, digamos, asumamos un valor y luego verificamos si cumple o no cumple. Digamos que yo asuma que fuera 50 años, porque va a ser menor que el otro. 50 años. Si asumo 50 años, el valor de R con la fórmula, ¿qué cosa me diría? El valor de R con la fórmula, simplemente copiamos la fórmula. Vamos a copiar la fórmula, la pegamos acá. Me estaría dando 0.26, o sea, 26% de riesgo. Pero mi riesgo no es 26, mi riesgo es ¿hasta cuánto? 40. Entramos a la opción datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué objetivo busco? Que mi riesgo sea 40. Y por lo tanto voy a modificar el periodo de retorno. ¿Cuánto será el periodo de retorno? Prácticamente 30 años. 30 años. Porque sale 29.9 años, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a diseñar, por ejemplo, una alcantarilla de regular importancia,
el caudal que tengo que yo calcular está asociado a un periodo de retorno de 70 años. Pero cuando yo tenga que diseñar una cuneta, ya no necesito un caudal de esa magnitud. Lo que necesito es un caudal para un periodo de retorno de 30 años, o sea, probablemente un caudal menor, ¿no? Entonces, esto es importante ver y hay que cumplir lo que dice el ministerio, porque esto está en el manual del ministerio. Entonces, una cosa importante es ver cómo se establece el periodo de retorno para el caudal para el cual yo vaya a diseñar la obra. Y eso el ministerio nos lo dice claramente. Incluso también el ministerio señala, por ejemplo, cuando hablamos de un tema que no vamos a cubrir ahora, pero que es el de defensas ribereñas, ¿qué cosa es lo que dice? Para los cálculos de socavación debe utilizarse un periodo de retorno de 500 años. Para cálculo de socavación, un periodo de retorno de 500 años. Y cuando tuviera que proyectar en sí la defensa ribereña y calcular, por ejemplo, el nivel máximo de avenidas en el río, en ese caso tengo que considerar una vida útil de 40 años y tengo que considerar un nivel de riesgo de 25 años. 25 años. Entonces eso me va a llevar a un periodo de retorno más grande, ¿no? Que también se calcula con la misma fórmula. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Esto es el tema de periodo de retorno. O sea, yo tengo que tener muy claro que cuando diseñe una obra tengo que diseñarla para un cierto periodo de retorno, y ese periodo de retorno yo no lo elijo arbitrariamente, sino que ese periodo de retorno tiene que ser establecido en función a lo que el ministerio plantea de manera muy clara. Y el ministerio nos da, como ya lo hemos acabado de ver, uno, el nivel de riesgo aceptable, y otro nos dice cuál es la vida útil de las estructuras. Y en base a eso se establece o se infiere cuál es el periodo de retorno. Sobre esto no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, entonces más bien vamos a avanzar a otro punto que ya es más bien el manejar o el tratar de ver cómo estimamos los caudales propiamente. O sea, yo ya tengo el periodo de retorno, ahora más bien lo que quisiéramos ver es cómo calculamos el caudal, ¿no? Cómo calculamos el caudal para el cual yo voy a efectuar el diseño. Entonces, cuando hablamos de la estimación de caudales máximos, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Repito, estimación de caudales máximos para cierto periodo de retorno, eso lo vamos a ver por acá. Digamos que lo que queremos ahora ver es cómo estimamos caudales máximos para un cierto periodo de retorno. Ya hemos visto cómo se determina T, o sea, esto ya no es un problema, ya sabemos cuánto vale T. Ahora lo que queremos ver es cómo determinamos el caudal máximo correspondiente a ese periodo de retorno. Entonces, para eso lo que vamos a tener que ver es que habrán dos escenarios. ¿Cuáles van a ser esos escenarios? Uno, que se trate de un río con registro de caudales máximos. Con registro de caudales máximos. O sea, que se trate de un río en el cual efectivamente yo tengo un registro histórico de caudales, ¿no? Como por ejemplo puede ser el caso del río Rímac. Si tuviéramos un proyecto vinculado con el río Rímac, del río Rímac hay registro de caudales de más de 100 años. Bueno, no es más de 100 años, pero casi 100 años. Porque hay registros desde el año 20, desde el, digamos, del 2021 del siglo anterior, pues desde 1921. Entonces hay prácticamente 100 años de registros, o sea, hay cantidad de información para procesarla estadísticamente. Pero muchas veces cuando uno tiene que proyectar una obra, por ejemplo, si ustedes tienen una carretera a proyectar en una zona de sierra, y esa carretera cruza una quebrada, muchas veces de esa quebrada no se tiene información alguna, o sea, no tengo ningún registro, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Que se trate de un río o quebrada, río o quebrada, sin registro de caudales máximos. Sin registro de caudales máximos. Entonces ese viene a ser, digamos, el segundo caso. Este es el más sencillo, pero es el menos usual. Este es, digamos, un poco más elaborado, pero es el más frecuente. Porque normalmente, bueno,
suerte si es que tengo que estudiar el río Rímac, o el río Santa, o el río Mala, o el río Lurín, o en fin, son ríos que tienen registros